algo inédito, algo histórico, que los sectores sociales hicimos nuestro programa, no solamente para liberarnos en la parte política, en la parte social, en la parte cultural, sino también en la parte económica. Por eso, hermanas y hermanos, todos unidos, no solamente unidos orgánicamente, también electoralmente, y ahí el voto del pueblo boliviano permitió que empezara a cambiar nuestra querida Bolivia. No, es que ven como Evo Morales, o sea, es pues no es un mal orador, es un buen orador, pero es un tremendo manipulador, ¿no? La unidad orgánica, la unidad electoral, voten por mí. A mí lo que me importa es el poder. Por eso es que Evo Morales fue el gran enemigo de Franklin Gutiérrez en ADEP Coca, porque Franklin Gutiérrez, por muy mini que haya sido, ha dicho: yo también quiero ser Evo Morales. Y Evo Morales, el proyecto masista, no permite que los movimientos populares forjen sus propias formas de representación. Se lo quieren comer todo, porque es unidad electoral, es unidad en torno a mi poder político. Ah, no, pues, por eso nos reformó la ley de partidos. Por eso nos reformó la ley de partidos. Y por eso para Evo Morales es súper útil que exista Fernando Camacho. Porque así se puede decir: yo soy indio, el otro es oligarca. Aunque está trabajando para el proyecto oligárquico de Santa Cruz. Por eso se puede victimizar. Y les resulta súper útil esta derecha estúpida de Carlos Mesa y Tuto Quiroga. Les resultan súper útiles. Porque obviamente frente a esos zombies, dices ya. Pero el proyecto del movimiento al socialismo es profundamente antidemocrático en relación a las fuerzas del movimiento popular. Continuemos. Hace 26 años, fines de marzo de 1995, nos hemos atrevido también liberarnos de la parte política. ¿Qué dijimos? También los sindicalistas tenemos derechos políticos. Y saludo a los dirigentes nacionales, ex dirigentes nacionales del MAS y PCP, dirigentes departamentales, distritos, de los movimientos sociales, de comunidades, de seccionales, un movimiento político que trabaja junto a los movimientos sociales. Teníamos mucha duda inicialmente, ¿cómo es posible los marginados, los vilipendiados en la historia de Bolivia, los oprimidos políticamente, los alienados culturalmente, explotados económicamente, podíamos llegar al gobierno? Pero así es tan importante la conciencia del pueblo boliviano. Es una revolución democrática y cultural. Bueno, lo de la revolución cultural lo vamos a ver enseguida después, porque tengo una barricada a propósito de la revolución cultural. Esa fue la tesis de Filemón Escobar, ¿no? Porque Evo Morales es mandado a hacer para desconocer el aporte de las personas y de los sectores. La tesis del IPSP, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, fue la tesis de Filemón Escobar, que se la peleó él en la Central Obrera Boliviana y no le daban bola. Y entonces él migró al Chapare y ahí, digamos, hizo carne en el movimiento cocoalero la tesis de Filemón Escobar. Porque en la Central Obrera Boliviana la tesis era pluralidad. Podías pertenecer a cualquier tendencia, partido político, y el sindicalismo, la fuerza sindical, imponía su visión al país a través de la movilización. La huelga general era lo máximo, esto es pre-21060, y entonces cuando declaraban los mineros la huelga general, ya era para derrocar a un gobierno. Así. Y hacían sus análisis desde visiones plurales, ¿no? Entonces los trotskistas, los maoístas, diferentes tendencias opinaban, y entonces la COP tenía como tesis la no partidización, porque ese pluralismo partidario era su mayor tesoro. Obviamente ese tesoro quedó desubicado históricamente el momento en el cual ese proletariado fue diluido por el 21060
la relocalización minera, y entonces una huelga general que hubiera decidido el CEN de la COP no impactaba, porque el nuevo rostro proletario de las ciudades del país era un rostro no orgánico, como que hoy seguimos en ese nuevo proletariado, en ese otro proletariado que no es el proletariado orgánico. Pero esa tesis del instrumento político, es decir, el movimiento popular tiene que tener vocación de poder, fue una obsesión de Filemón Escobar. Filemón Escobar fue mi amigo en la última etapa de su vida, y yo le he escuchado, a mí me lo ha explicado con Chuis 35 veces. Era la obsesión del Filemón Escobar. Después él mismo se decepcionó, porque resulta que el camino que agarró el MAS es un camino totalmente errado. Es un camino errado. Pero la idea es, el movimiento popular tiene que tener vocación de poder, y eso solo es posible formando el partido político del movimiento popular. Todas esas cosas tenemos que discutir. Hay que volver a discutir. Por ejemplo, ¿cómo vamos a construir las feministas revolución feminista en este país? Haciendo un partido político. Mi respuesta es de antemano que no. Haciendo una unidad orgánica, uniformizando el pensamiento. Mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Pero esas cosas hay que debatirlas. Y sin duda, participando en el movimiento al socialismo vas a ser carne de cañón de estos patriarcas machos, depredadores, y no vale la pena. Ahí sí que no vale la pena ni estar para servirles los cafés. Continuemos, Rufo querido. Programa con proyecto. Yo me acuerdo, hermanas y hermanos, del debate que teníamos a partir de 1995. Decíamos, ¿hasta cuándo los gobiernos o los partidos neoliberales, antes conocidos como vendepatrias, y el desafío que nos hemos propuesto, cómo terminar con los 3 partidos y algunos pequeños partidos que en 20 años saquearon Bolivia? Y dijimos, este movimiento político va a terminar con los partidos. Y ahora podemos festejar. ¿Dónde está el MNR? ¿Dónde está el ADN? ¿Dónde está el UNIR? Muertos, hermanas y hermanos. Hemos derrotado a los vendepatrias. Historia. A ver, vamos a ir a eso. Vamos a ir a rebatirle a don Evo Morales. Porque a él le gusta hablar solo. Por si acaso, a todos los esbirros que están mirando esto, Evo Morales, lo invito, con toda cordialidad, medidas de bioseguridad, puede traer a todos sus pacos venezolanos o de la índole que sean a revisar la radio. No le va a llegar un sillazo, lo invito a discutir estas ideas. Vamos a ver. ¿Quién derrotó y sepultó al MNR? ¿Quién derrotó y sepultó al MNR? El movimiento de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Y no hay dónde perderse. ¿Cuándo derrotó el movimiento de las juntas vecinales de la ciudad de El Alto al MNR? En octubre del 2003. ¿Dónde estaba el MAS en octubre del 2003? ¿Dónde estaba Evo en octubre del 2003? No, Evo estaba en octubre del 2003 en Bélgica. Discúlpenme, estaba en Bélgica, atendiendo un evento importante, tranquilo, no hay problema. No es que tiene que haber estado, pero a ver, ¿quién sepultó al MNR? La gloriosa ciudad del Alto. Porque el Alto, la masacre de octubre del 2003, fue porque se declaró paro cívico y no pasaba una mosca en el Alto. ¿Qué pedía el paro cívico? La renuncia de Sánchez de Lozada. Y se fue tan derrotado Sánchez de Lozada, huyó del país, huyó lamentablemente matando vidas imposibles de recuperar, que esa fue la sepultura del MNR. Y esa muerte del MNR comenzó en Huarizata. No fue el movimiento al socialismo el sepulturero del MNR. Dice MIR y ADN. Vamos a ver.
ADN está viva en Tuto Quiroga. Y Tuto Quiroga, que está libre y campeante, fue el principal artífice del derrocamiento de Evo Morales. Porque se ha metamorfoseado. Algo del MNR está vivo en Carlos Mesa también. Que hubieran tenido que ir, digamos que no hubiera habido el golpe, hubieran tenido que ir a una segunda vuelta entre Comunidad Ciudadana y el MAS. Así que ¿cuál sepultura de esos partidos? Más bien todo lo contrario. Los mantienen vivos porque les sirven como contraste estético, pero no como contraste en visión de país necesariamente, por lo menos en las cosas más profundas. Así que Evo Morales, no, pues respetar al movimiento popular es lo que yo te pido y te exijo. Continuemos, Rufo, por favor. Inédito, es cuestión de refrescar la memoria. Hermanas y hermanos, rápidamente, recordando solamente las últimas gestiones. Después del golpe, quiero decir, algunos de la derecha dicen que no hay golpe de Estado. Si desconocen golpe, quiere decir que está desconociendo. Niegan las masacres de Sencata y Sacaba. Pero los que niegan las masacres de Sencata y Sacaba niegan la vida y la democracia de nuestra querida Bolivia. Nosotros los pueblos nunca podemos olvidar eso. No, es que miren, yo le exijo a don Evo Morales respeto para los muertos y las muertas. Yo la cuestión de Sacaba no la conozco bien, realmente no la conozco bien. No sé si fue el movimiento cocalero el que integró mayormente esa marcha en Sacaba, pero en Sencata la movilización no era masista. La movilización no era masista. Y no pueden patrimonializar a los muertos y las muertas. No pueden patrimonializar. Porque una cosa es, yo puedo negar los muertos y las muertas diciendo no ha habido masacre. Por supuesto que repudiamos eso, porque ha habido masacre y tiene que haber juicio de responsabilidades. Pero también puedo ser utilitario con la muerte, come muertos. Si una vez que la gente ha muerto, que no he sido yo, la gente de abajo ha muerto, y digo, son mis muertos, porque me estaban defendiendo a mí. No, señor, no fue así. Sin embargo, hermanas y hermanos, con esa conciencia del pueblo, nuevamente recuperamos la patria, recuperamos la democracia, recuperamos sobre todo nuestra revolución democrática y cultural, con la conciencia del pueblo. Hermana. Mira, Evo, tú y Álvaro García Linera, todo tu gabinete, empezando en Quintana y terminando en cualquier otro, no hicieron nada durante la dictadura de Áñez, la militarización de las ciudades de La Paz y El Alto y Cochabamba. No hicieron nada. Luis Arce y David Choquehuanca hicieron una campaña muy importante. Se atrevieron a salir. Y la verdadera jefa de campaña de Evo Morales, del movimiento al socialismo, ha sido Yanine Áñez. Y la gente que aquí hemos resistido en los medios de comunicación, como Radio Deseo, en las organizaciones, para denunciar el carácter fascista y racista del gobierno de Yanine Áñez, no han sido ustedes. No han sido ustedes. Y la verdad, aquí debería haber pedido un minuto de silencio por Felipe Quispe. ¿Por qué? Yanine Áñez, cuando empezó a desgastarse políticamente, se dio cuenta que lo peor era
llamar a elecciones, pero ya estaba llamada la fecha. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral era su títere. Y la pandemia era su gran pretexto. Y cambiaron de fecha como se cambia con un juguete. Y fue gracias al bloqueo organizado y protagonizado por Felipe Quispe que el Tribunal Supremo Electoral no se atrevió más a cambiar la fecha de las elecciones. Continuemos. Y hermanos, algo que nunca podemos olvidar, desde el momento que empezamos de las elecciones nacionales, primero en 97, apenas obtuvimos 4 diputados en Cochabamba, y el 2002 ganamos las elecciones. Lamentablemente nos lo robaron el triunfo del 2002. Nosotros hemos respetado esa decisión ilegal de los ex miembros de la Corte Nacional Electoral. 2004 elecciones ganamos, 2005 ya ganamos, como decía nuestro hermano presidente Lucho Arce, con cerca con 54%. Hemos sorprendido. Desde 1964 no ha habido ni un partido que ganaba con más del 40%. En 2005 ganamos con 54%, algo histórico inédito para Bolivia. Y así avanzamos poco a poco. La derecha, hermanas y hermanos, no tiene ningún programa. Su único programa es mentir y mentir y mentir. Quiero decirles, digan lo que digan, mientan como mientan, hagan como hagan. El MAS y PSP, gracias a la conciencia del pueblo, es imparable y vamos a seguir ganando las futuras elecciones porque tenemos un proyecto político y un programa del pueblo boliviano y eso no podemos abandonar. Hermanas y hermanos, cada elección se junta todos los partidos de derecha y año pasado se juntaron en la llamada Comunidad Ciudadana, ocuparon el segundo lugar con 38% por ahí, y ahora este año es el segundo partido que ocupó el año pasado, o segundo lugar del año pasado. Este año Comunidad Ciudadana no tiene ni una alcaldía. Imagínense, tiene apenas 25 concejales en toda Bolivia. Y el MAS y PSP, 2015 teníamos 227 alcaldías, ahora tenemos 240 alcaldías, seguimos creciendo, esa es la conciencia del pueblo boliviano. La verdad es que, primero, yo creo que la derecha no tiene capacidad de juntarse, y me parece bien. De ya habían varias candidaturas de derecha: Tuto Quiroga, Yanine Áñez, Carlos Mesa, Fernando Camacho. ¿En serio? Hasta donde me acuerdo, esas 4. Y supuestamente la candidatura del Movimiento al Socialismo como no de derecha, aunque su proyecto estrella es un proyecto pro oligarquía ecocida. Se retiró Yanine Áñez, se retiró Tuto Quiroga, pero Fernando Camacho no se retiró. En La Paz funcionó de otra manera. Se retiró Waldo Albarracín y quedó prácticamente solito Iván Arias para representar varias fracciones. Yo creo que tenemos que salir de este juego derecha-izquierda, porque además es una izquierda muy parecida a la derecha y es una derecha fascista la que hay. Entonces, que Evo nos diga que la derecha no tiene capacidad de que se junta para ir contra él, no es cierto. O sea, su análisis a nivel de política está mal. Pero no creo yo que el movimiento al socialismo sea un movimiento en crecimiento. Sinceramente, no creo que sea un movimiento en crecimiento. Porque un movimiento en crecimiento, y además hemos visto al movimiento al socialismo en crecimiento, en un movimiento en crecimiento hay nuevas ideas, hay nuevas generaciones, hay nuevas propuestas. En un movimiento en crecimiento hay pues movimiento. No todo es clientelismo. En el movimiento al socialismo, 1, todo es clientelismo. 2, nuevas ideas es lo que menos hay. Es lo que menos hay. Vean ustedes el gabinete de Luis Arce. Discúlpenme ustedes lo que quieran, pero yo no veo un gabinete capaz.
Yo no veo un gabinete con ministros o ministras que sean realmente brillantes, como la sociedad merecía en tiempos de pandemia. Nuestro ministro de Educación es una pena de llorar. Una pena. El ministro de Economía es un clon de Luis Arce. La ministra de Culturas, no sé, brilla por su ausencia, existe, pero debe estar en su oficina. ¿Qué se llama el ministro de Desarrollo Productivo? No sé. ¿Qué se llama el ministro de Tierras? ¿O la ministra de Tierras? No sé. ¿Qué están haciendo? No sé menos todavía. No es un movimiento en crecimiento. Es un movimiento en estancamiento. ¿Les gusta bien? ¿No les gusta también? Hermanas y hermanos, el 7 de marzo ganamos en 6 departamentos. En 3 en primera vuelta, en 3 para ir a la segunda vuelta. Y en Chuquisaca, segunda para la segunda vuelta. Hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad a militantes, a simpatizantes, a hombres patriotas, como el 11 de abril, ganar en los 4 departamentos. Estamos seguros, hermanas y hermanos, ganando en los 4 departamentos. El MAS y PCP, que va a acompañar gobernadores, a hermano Lucho, a hermano David, todo el proceso de cambio. Tendremos 7 gobernadores de los 9 gobernadores que tiene toda Bolivia. Imagínense, hermanas y hermanos. Recordemos, en Santa Cruz, que hemos perdido la gobernación, pero en las alcaldías ganamos 29 alcaldías de los 55 alcaldías que tiene el departamento de Santa Cruz. Felicidades, Santa Cruz, nuestro respeto, nuestra admiración. En asamblea departamental hemos empatado a 11. El movimiento campesino indígena original tiene 5 asambleístas. Con los 5 tenemos mayoría en la asamblea departamental en el departamento de Santa Cruz. Otro triunfo, hermanas y hermanos. Igualmente en Beni empatamos, creo, 11 en la asamblea con la derecha. Los hermanos tienen elección directa. Con eso somos mayoría. Somos la fuerza política y más importante de la historia. Ahora, en los otros departamentos, asambleístas tenemos 2/3. En alcaldías apenas sacaron 4, 5, 6 ganaron ellos. Nosotros 70, 80, hasta 85% de alcaldías en otros departamentos. Hermanas y hermanos, es el movimiento político, pero hay que superar los problemas que se presentan. ¿Cómo no va a haber problemas en un movimiento político tan grande? En algunos municipios tuvieron problemas. Igual ganamos. A veces también yo diría, perdone, soy muy sincero, por la ambición de algunos compañeros hemos... A ver, quiere mentirse, que se mienta, no hay ningún problema. La capacidad de mentirse a uno mismo es uno de los mayores signos de extravío. Y Evo Morales ya está extraviado. Estamos en la ciudad de La Paz, escuchándole en la Plaza San Francisco, a 10 minutos de la Ceja del Alto. Han perdido en el Alto como en feria. Han perdido estrepitosamente. Quiere decir que frente a una buena candidata, como es el caso de Bacopa, un candidato del MAS, ni con todo el aparato, le puede derrotar. Ni con todo el aparato le puede derrotar. Y aquí la está acusando a Eva de ambiciosa. Quiere decir que Evo Morales no tiene la capacidad ninguna, y lo ha demostrado 14 años, y peor ahora que es un cuyo y que está viejo. No tiene capacidad de autocrítica. No tiene capacidad de autocrítica. La va a acusar a Eva de ambiciosa y por eso han tenido problemas. No, señor, porque bueno, la desecharon, la maltrataron a Eva, pero escogieron al Ratuki, que era poco menos que poner, no sé, un mondadientes de candidato. Porque el MAS tiene además un carácter patriarcal y machista. ¿Y por qué? Porque Eva es el eslabón
del movimiento al socialismo que recondujo la resistencia al golpe de Estado. Y el pueblo alteño le ha premiado eso a Eva. Y Evo Morales ve en Eva el espejo que no quiere ver, que se podía haber reconducido esa crisis de otra manera. Y ahora la acusa de ambiciosa. Falta mucho, Rufo, porque mi invitada ya está aquí. 13. Uy, no vamos a poder terminar. Lo siento, Evito, tenemos cosas más importantes que hacer. Muchísimas gracias. Vamos a la música y la pausa.